Yo quiero, hermanos, hablarles en esta mañana acerca de un tema, hermanos, que yo creo que como todos los temas de la palabra de Dios es importante conocerlo, quizá para algunos recordarlos, algunos quizá ya conocen este tema. Si usted ya conoce el tema que vamos a hablar en esta mañana, yo le pido paciencia. Sea paciente. Si en un momento usted escucha a un predicador y dice, ese mensaje yo ya lo sé, ese tema yo ya lo entiendo. Pero le pido que tenga paciencia porque hay quienes no lo conocen. A mí me gusta en cada oportunidad, hermano, que tenemos algo que Dios ha depositado en mi corazón, exponer continuamente al pueblo de Dios las doctrinas de la gracia. Es un tema que para algunos que han estado en las clases lo han aprendido. Aunque no fue un tema muy tocado, algunos lo conocen muy bien. Pero hay quienes no lo han llegado a conocer. Nunca se ha puesto desde el púlpito a la congregación entera. Y específicamente me refiero al tema del llamamiento eficaz. Cómo el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, nos llama desde la muerte, nos llama desde un estado espiritualmente muerto para darnos vida, y nos llama espiritualmente para darnos vida en Cristo. Ese llamamiento eficaz, también conocido como la doctrina de la gracia irresistible, es otra manera de llamar el llamamiento eficaz. Hoy quiero que nosotros, hasta donde el tiempo nos permita, lo escudriñemos, lo entendamos y nos demos cuenta cómo es o cómo se llevó a cabo la obra de Dios en nosotros. Para eso vamos entonces a Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, era lo que dijo el Señor Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, había estado hablando antes de que Él dijera estas palabras? No voy a leer todo el contexto, no todo lo que está previo en este capítulo, pero sí le voy a dar un pequeño resumen de una forma parafraseada, dicho en mis propias palabras. El Señor empezó a reprocharles a aquellos que les había predicado, a esas personas que le hizo milagros en las ciudades que le visitó y que nunca se arrepintieron, a esos receptores del mensaje del Evangelio que no hubo arrepentimiento en ellos. Y usted debe recordar ese versículo cuando el Señor dice: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, es decir, cantamos canciones tristes de luto y no llorasteis. Incrédulos, ni por un lado ni por otro. Le tocamos flauta y no se alegran, no responden, le cantamos canciones tristes de luto y tampoco lloran. No hubo ni por un costado ni por el otro para el incrédulo algo que le causara arrepentimiento. No hubo ninguno de los receptores de arrepentimiento, a pesar de las obras que el Señor hizo, a pesar de todo lo que les expuso. Y después que el Señor dice esto, en el versículo 25 Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los sabios, de esos que no se arrepintieron, de esos líderes religiosos, de todo ese tipo de personas. Escondiste estas cosas de ellos, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Primera cosa, hermano, que usted y yo debemos ver en esos pasajes es que la razón que esas personas no se arrepintieron es porque Dios no les dio revelación para arrepentimiento. Al contrario, ¿sabe qué hizo Dios? Se las escondió y se las reveló. ¿A quién dice? A los niños. ¿Pero quiénes son los niños? Aquí no se refiere a niños como los niñitos que nos damos en la clase.
se está usando la palabra niño para referirse a los creyentes en Cristo, a los que sí respondieron el mensaje, a estos niños, a estos pobres en espíritu, a estos que reconocen su necesidad espiritual, a estos que en otra parte de la Biblia se le llama necio, lo más menospreciado del mundo, lo más vil del mundo. A estos el Señor sí lo reveló. Entonces, si el Señor no revela al Hijo, si no nos revela o no le quita el velo a una persona, la persona sencillamente no se va a arrepentir. Pero no se asusta, usted dice, bueno, pero eso no me suena bien, como que Dios a uno les esconde y a otro se lo revela. Entonces, ¿dónde está la justicia? Vamos a ir, no se preocupen. Descansen en algo. Dios es justo en todo lo que hace. Dios no está obligado a salvar a todo el mundo. A unos no les revela al Hijo, y a los que sí les revela al Hijo, esos vienen a la salvación. Y ahorita lo vamos a entender. Mire, perdón por esta garganta. Si usted va conmigo primero en Corintios 1:26, vamos a ver, hermano, a estos niños, a estas personas que Dios les ha revelado su palabra para que crean en el Hijo de Dios y vengan a la salvación. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué características? ¿Cómo Dios nos describe a nosotros? 1 Corintios 1:26. Si usted no tiene tiempo de buscarlo, por lo menos anote la cita. Dice aquí el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, escuchen, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi hermano, según estos pasajes, Dios, aquello que Él escogió para revelarle a su Hijo, revelar la verdad de la palabra de Dios para salvación, es el grupo donde usted y yo salimos, hermano. Éramos, según la palabra de Dios, lo más necio, lo más débil, lo más vil, lo más menospreciado, y no éramos nada en el mundo. Dios no anduvo buscando en usted algo bueno que le encontró, dijo, hay una muy buena razón en ti, por la cual yo te voy a saber, te voy a escoger para traerte a mi Hijo. No, éramos, hermanos, nosotros los más necios, los más vil, hermanos, en otras palabras, los más bajos en el mundo. No somos muchos de nosotros sabios, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que de ese grupo más menospreciado, de ahí escogió Dios para reforzar a los sabios. Ahora, vamos a Mateo 11:26, después que hemos leído el 25. Sí, Padre, porque después que el Señor te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. A continuación dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo está eso? ¿Así te agradó? ¿Le agradó al Padre? Sí, hermano, tal y como dice la Escritura. Así le agradó al Padre. ¿Desde cuándo? Desde un principio. Pero, ¿qué fue lo que le agradó? No nos perdamos el hilo. Esconder estas cosas de los sabios y los entendidos para revelarse a los niños. Es decir, ustedes nobles, ustedes religiosos, ustedes que tienen renombre en el mundo, que creen que merecen la justicia de Dios. Bueno, a mí me place a lo más vil y menospreciado del mundo, a ellos revelarle, a ellos darle vida eterna,
para avergonzarlos a ustedes. A ellos, a los insignificantes, a los que no tienen valor. Bueno, de ahí venimos nosotros, de ese grupo, de lo más vil y menospreciado del mundo. De ahí se escogió Dios un pueblo. Ahora, así le agradó al Padre. Le agradó al Padre esconderlo de los sabios y darlo a los niños, sí. Pero ahora voy a explicar eso. ¿Cómo es que Dios se esconde? ¿No sería Dios injusto? A ver, ¿cómo se va a arrepentir si Dios se lo está escondiendo? ¿Cómo puede Dios juzgarle en el día del fin, en el día del juicio, al pecador que no se arrepintió de sus pecados y el pecador le puede decir, claro? A ver, Dios, ¿cómo es que tú me vas a condenar a mí? Tú no puedes condenarme. ¿Cómo me voy a arrepentir si yo bien recuerdo en tu palabra, Mateo 11:25, tú mismo dijiste que a uno les escondiste esto, pero a otros se les revelaste? Ahora, claro, lo que se les revelaste, tienen un billete eterno y se van a nosotros, que no nos revelaste, no puedes hacer culpable. ¿Tendrá ese argumento del pecador con valor delante de Dios? No. Qué importante que nosotros como pueblo de Dios nos reunamos a escudriñar las Escrituras. No a leerlas, hermano. No a leerlas como decir un dicho nomás para abrir una reunión. No, escudriñarlas, hermano, porque la palabra y a sí misma se nos explica. Yo quiero usar un ejemplo que en una ocasión en la clase yo usé a la hermana Mercedes como ejemplo. Y si la hermana me lo permite aquí, voy a usar otra vez ese ejemplo usando a su persona. Suponiendo que la hermana pasa por un taller mecánico. En ese taller mecánico hay 10 mecánicos groseros, malvados, que la odian. Siempre la ven pasar y la odian. Tienen envidia, etcétera, etcétera, y la odian. Pero un día esos 10 mecánicos groseros, irrespetuosos, la apedrean al pasar por ahí y la golpean. Ella clama justicia y la policía viene y se lleva a esos 10 hombres que en ese taller la han agredido a ella. ¿Son culpables? Claro que son culpables. ¿Cuántos? Los 10 son culpables. Se van ante el juez. Los 10 tienen una sentencia. Pero entonces ella, que quiere mostrar su misericordia, ella paga el precio ante el juez y dice, señor juez, por 3 de esos 10 yo quiero pagar la deuda. Me place a mí, él y él. ¿Cuánto es la deuda? De que los libres. Esos 3 hombres, al saber que eran culpables y ella al perdonarle la deuda, casi le besan los pies de agradecimiento, porque tenían una condena encima, no merecían ser libertados, merecían pagar por su pecado, porque odiaban a ella, porque le hicieron un mal, y ella, para mostrar su bondad y su misericordia y su gracia, dice, ustedes 3 son libres, pagar su deuda. Yo sé que son culpables de juicio, de condenación, pero están libres, váyanse. ¿Y qué hacemos con los 7 que se quedaron? Cuando la hermana está a punto de partir de ese lugar, aquellos que calzan la voz le dicen, señora Mercedes, no se vaya, espérese, tenemos una palabra para usted. Usted es una mujer perversa, mala, injusta, parcial. Si usted fuera una mujer justa y buena, no solo hubiera quitado de la culpa a los 3, sino a los 10, y nos hubiera mandado para la casa. Pero al solamente escoger a 3 y dejar a 7, usted está siendo imparcial. Usted no está siendo justa. Yo le pregunto, ¿tiene validez ese argumento? No. Ese argumento no tiene base en ningún sentido de justicia. Ella, con todo derecho, podría voltearse y decirle a los 7, no, déjame aclararte algo. No, yo no soy mala. ¿Tú no te das cuenta que tú estás ahí, vas a pagar tu condena por tu pecado? Porque eres culpable. Ustedes 10 son culpables del juicio de la condena del juez. Yo no tengo responsabilidad para ninguno de los 10. Los 10 me apedrearon, los 10 me odiaban. Pero yo quiero, para mostrar las abundantes riquezas de mi gracia, sobre ellos 3 yo quiero tener misericordia. Y sobre ustedes 7, dejarlos arrastrar por su pecado para su condena. Eso es lo que este versículo significa. Escondiste, es como esos 7, a ti te escondo, no te doy, porque no me place darte mi misericordia, sino que me place dejarte arrastrar por tu pecado y que tu condena te alcance eternamente. Pero sobre ustedes
también misericordia. De modo que Dios recibe gloria de ambos lados. Recibe gloria al pagar o hacerle pagar eternamente a esos pecadores por un pecado que merecen pagar porque son culpables en el infierno de fuego eternamente, y Dios se glorifica al dar el castigo que ellos merecen. Pero a la vez se glorifica con tres que tampoco merecían misericordia, que merecían el fuego eterno, pero sobre ellos decidió derramar su gracia. Es decir, sobre unos les escondió estas cosas, estos sabios entendidos, es decir, lo dejó arrastrar en su pecado, no les dio gracia, no les dio misericordia, y por eso Dios no es malo, sino que es bueno, porque también sobre estos tres, a estos pobres, a estos niños, a estos necios, a estos menospreciados, a estos lo más vil del mundo, que también merecían la muerte, sobre ellos quiso tener misericordia. ¿Dónde está la justicia de Dios? En ningún lado. Dios es justo. Hermano, tomemos en cuenta que Dios no tenía la obligación de salvar a un solo ser humano. No, hermanos. Por eso dije hace rato que muchas de estas ustedes las aprendieron, no es mucho, que se les olvida muy rápido. Antes de que la humanidad cayera, cayó Satanás y los ángeles, y Dios no les envió a un Salvador. Y Dios pudo haber hecho lo mismo con nosotros, hermano. Dios pudo haber hecho no enviar a Hijo en la cruz a morir por nosotros, pero envió a su Hijo, hermano, a morir por un pueblo, para su Hijo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y de modo que, hermano, por eso es que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que nos escogió a nosotros, no tenía ningún valor, siendo menospreciados, siendo culpables también de juicio. De modo que para como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Es decir, te vas a gloriar, gloríate en Él. A Él dale la gloria, de que Él te salvó a un merecido. Esto es lo que este versículo significa. No creo usted, hermano, que porque este versículo dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, usted va a concluir y decir, claro, que Dios, ese Dios de la Biblia es injusto. Pues claro que no se repite porque Dios no se la revela. ¿Y quién te dijo que Dios tiene la obligación de revelarle un arrepentimiento a ellos? No tiene la obligación. Dios a quien quiere salva, y a quien quiere dejar arrastrar en su pecado lo deja. Romanos capítulo 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del hombre. Hermano, si usted hoy es algo, no dependió de usted. Oye, hermano, no dependió de su buena decisión, dependió de que un día Dios quiso compadecerse de usted, y el Espíritu de Dios le dio vida, y el Padre lo trajo a usted al Hijo. El Padre le reveló al Hijo, y el Hijo le reveló a usted el Padre. Miren lo que dice entonces en el versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora ya entiende usted mejor, así le agradó al Padre. ¿Cómo le agradó? A unos revelarle misericordia, y a otros dejarlos arrastrar en su pecado. Así le agradó al Padre. ¿Pero desde cuándo? Desde el principio. Así quiso Dios. Hermano, todo lo que acontece en esta vida y lo que está por acontecer es voluntad de Dios. Aún esas cosas que a nosotros nos parecen malas, todo fue contemplado desde el tiempo pasado por la mente de Dios. Es más, la Biblia dice que aún el impío fue creado para el día del mal. Yo creo, dice el Señor, yo creo la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad. Yo Jehová hago todas estas cosas. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo que tú puedes hacer todo y a la vez ser justo y santo y no mancharte de pecado? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano. Porque es importante a veces remover esa idea equivocada que tenemos de Dios. Cuando aquí dice la palabra así, Padre, porque así te agradó, hermano, debemos entender que todo, absolutamente, el plan de salvación de Dios, de que hayan ejecutado a Señor Jesucristo injustamente, de que algunos se hayan arrepentido y otros no se hayan arrepentido, y que al final de los tiempos Satanás se ha encerrado y se ha echado al lago de fuego, y los perversos pecadores también al lago de fuego, todo es voluntad de Dios. Y Dios en nada es culpable por el pecado de los impíos. Algunos creen que Dios, hermano, Dios es como un ancianito, hermano. Yo vengo de Oaxaca, no sé cuántos oaxaqueños hay. Yo vengo de Oaxaca, donde más del 80% de la población es indígena, nativa. Y ellos se visten en la sierra con
y vendiendo ahí unas cacerolitas, unos barros, unas petatas, unos ajos y de todo su ingreso. A veces tenemos la idea como que Dios es un ancianito así oloroso de tabaco, muy buena gente, y que hay muchas cosas que Dios no quiere. No es el deseo de Dios, pero Dios no las puede detener porque están fuera de su control. Es el que un día Dios tuvo un plan muy hermoso ahí en el jardín del Edén. Hizo al hombre, pero ese hombre, Satanás, que un día Dios creó, como aquel científico que hizo un robot en el laboratorio, y después que creó al robot, el robot se le salió de control. Y ahora el robot lo anda persiguiendo, y el científico anda buscando a ver en qué momento lo agarra sorpresa y le desconecta los cables porque cometió un gravísimo error. Ahora el enemigo no lo pudo controlar y está fuera de control. Hermano, Dios no hizo a Satanás y se le salió fuera de control. Y ahora no sabe cómo parar ese ser implacable que le anda haciendo daño por todos lados. No, hermano, todo fue voluntad de Dios. Hermano, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar al hacerlo, claro que sí. Dios sabía que Satanás iba a revelar aún cuando uno lo había creado, sí, y aún con todo Dios quiso crear a Satanás y crear al hombre. Entonces, si Dios ya sabía de antemano que todo eso iba a ocurrir y aún con todo echó a andar el plan, eso significa inevitablemente que así fue su voluntad. Así fue su voluntad. Y que nada le tomó de sorpresa o que dijo, ay, como que aquí me arreglé algo. Nunca tuvo en mente, nunca pasó por la mente que Satanás se me iba a revelar y que me iba a causar todo este daño. No, hermano. Él, todas las cosas, tal y como han ocurrido, fue un plan soberano, perfecto de Dios. Dios ha orquestado absolutamente todo. Y al final de los tiempos, aunque muchas cosas no las entendamos, cuando Dios castigue eternamente a los malvados, eso dará gloria a Dios. Y cuando Dios derrame gracia y misericordia eternamente sobre aquellos que tampoco eran dignos, también recibirá gloria. Como que al final, ambos, el condenado y el justificado, dan gloria al Creador. Todo, hermano, está orquestado ya por Dios. Satanás, hermano, no es un enemigo al cual Dios le teme. Satanás no es un enemigo que puede entrar al reino de los cielos y crear pavor, miedo en el reino de los cielos. Yo un día lo dije, hermano. En el cielo, hermano, en el reino de los cielos, donde está la presencia de Dios, los querubines, los serafines adorando, ellos no tienen miedo, o Dios no tiene miedo que un día entre Satanás a raptar a Dios o hacer un daño alrededor de nosotros y que todo el mundo salga corriendo. Hermano, si Dios nunca tuvo en mente o nunca supo que Satanás se le iba a revelar o que el hombre se le iba a revelar, pero echó a andar el plan sin saber lo que iba a ocurrir, hermano, nosotros tenemos a un Dios débil, a un Dios al cual no es digno de confiar. Porque si Él no fue su voluntad que esto ocurriera, y aún con todo, no pudo detener ese plan. Eso es exactamente un recuerdo, hermano, que yo estaba en la primaria. Llegaban las enfermeras para vacunar a los niños de la enfermedad que sea, y nos ponían en una fila. Todos los niños llorábamos, nos jalábamos, nos arrastrábamos, porque esa jeringa, esa aguja, era un miedo terrible esa aguja. Y cuando ya sentí que me tocaba, yo no sabía que yo quería correr, pero yo no podía contra la fuerza de la maestra o el prefecto está ahí para que me llevara y lo agarraba a uno, y yo no quería que me pusieran la aguja, pero finalmente eso me dominaba y me la ponía. Hermano, creemos como que Dios miró al futuro y dijo, ay, yo sé que Satanás se me va a revelar, yo sé que Adán y Eva se me van a revelar, pero no quiero pasar por ahí, no quiero, pero es inevitable, no puedo pararlo. Y como ese niño que no cree que le pongan la inyección, va a sufrir, Dios le va a doler en su corazón, pero Dios, como que dice, pero ¿qué quiere que haga? O sea, yo no quería, pero hay una fuerza mayor que yo a la cual yo no puedo detener. Hay una ley a la cual yo me tengo que sujetar, a la cual no tengo poder en ella. No, hermano, eso no es así. No hay una fuerza mayor que Dios. No hay una ley a la que esté por encima de Dios, a la cual Dios tenga que sujetarse. Dicho en otras palabras, Dios no obedece mandamientos. Dios es soberano. Dios es libre. Él da mandamientos. Es el soberano de la creación, pero Él no se sujeta a nadie. De modo que si Dios sabía de antemano lo que iba a ocurrir, es que fue su voluntad. Claro, así es. No hay más que explicar.
fue su voluntad. Fue voluntad de Dios que Satanás ande haciendo lo que anda haciendo. Y es la voluntad, y fue siempre la voluntad de Dios que lo que hoy están sentados aquí, que Dios le revelara al Hijo para que recibiera salvación. Esa fue su voluntad. Y ya está escrito en la palabra, y lo que está escrito no lo podemos cambiar. Mateo 11:27. Mira lo que dice el Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas? Todas las cosas, por su Padre. Y nadie conoce al Hijo. Fíjense, Dios le está diciendo a los que están ahí: si ustedes creen que me conocen, no me conocen. El único que me conoce es el Padre, porque dice, y ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Si ustedes creen que conocen al Padre, no lo conocen como yo lo conozco. Si uno cree que me conoce a mí, al Hijo, no me conoce como el Padre me conoce. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Jesús está hablando de la relación que hay en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién conoce al Hijo mejor que el Padre? ¿Quién conoce al Padre mejor que el Hijo? Nadie, el Hijo solamente. De modo que ese conocimiento que hay entre ellos, entre la Trinidad, Dios Padre y el Espíritu Santo, es única entre ellos, que nadie más de nosotros conoce. Y a continuación el Señor dice, ok, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, escuchen, esto para muchos es chocante y no les gusta, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús está hablando de conocer al Padre. O sea, para que tú, incrédulo, pecador, conozcas al Padre, eso requiere de que yo te lo quiera revelar. Si yo te revelo al Padre, lo vas a conocer. Si yo no te revelo al Padre, no lo conoces. De modo que no depende de ti, no es tu decisión. Cuando el Evangelio se predica, hermano, nosotros no tenemos el poder de convertir a nadie. Es una tarea exclusiva del Espíritu Santo, es una tarea del Hijo de Dios, hermano, que le revela a ese pecador al Padre. Pero ¿a quién le revela Jesús? A la que Él quiere. Eso quiere decir que a uno quiere y a otro no quiere. ¿Por qué? Ese es el plan de Dios. Y no vuelve usted a caer en la error. Bueno, y si a uno quiere y a otro no quiere, entonces Dios es malo. No, ya le expliqué. Uno es malo, no es malo porque uno sí, otro no. A uno sí, porque quiere dar más gracia, a nosotros lo dejan atrás por su pecado. Eso es lo que significa que a lo que Él quiere. Porque a unos, hermano, les es revelada la verdad de Dios y a otros se les deja en su ceguera. ¿Ven? Ahora, vamos brevemente a Mateo 16:13 porque Jesús dice que Él revela al Padre a quien Él quiere, pero eso también es recíproco en su relación con el Padre, porque el Padre también le revela al Hijo a quien el Padre quiere. Yo le voy a leer Mateo 16:13 al 17. Miren lo que dice aquí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, si él hace una pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice otra palabra para que no se haga confundir con esta pregunta. A ver, mis discípulos, según la gente, ¿quién soy yo? Eso es lo que le está preguntando el Señor. Ellos dijeron, bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que a lo mejor eres Elías, otros dicen que a lo mejor eres Jeremías, otros por ahí a lo mejor que eres uno de los profetas. Tú sabes, los profetas en el Antiguo Testamento que nos vino a visitar. O sea, eso dice la gente. Puedo ser Elías, Jeremías. Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Esa pregunta era muy importante. Y esa pregunta es importante también para nosotros el día de hoy. Porque dependiendo de la respuesta que usted nos dé en este momento, si yo le pregunto, a ver, los que están aquí sentados, ¿quién es para usted Cristo? ¿Quién es Jesús? Eso depende mucho de su salvación. Pues ¿usted cree que Jesucristo es un enviado de Dios? Un hermano de Satanás, espíritu hermano de Satanás, un ángel de Dios. Usted no tiene la revelación todavía. Dios, el Padre, no le ha revelado a usted todavía absolutamente nada. Y eso, hermano, eso es grave. ¿Por qué? Si el Dios del cielo no le ha revelado a usted quién es Jesucristo, usted aún está en tinieblas, aún está muerto y aún no está en la salvación de Dios. Pero entonces respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjense la declaración
Mesías, el ungido, al que nosotros esperamos, al que nos va a dar salvación. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres nuestro Redentor. Pero ¿cómo supo eso Pedro? Es que Pedro se puso a sacar cuentas, sacó la matemática y dijo, mira, a lo mejor dijo Pedro, bueno Señor, aunque yo soy un pescador y no soy hombre de escuela, no soy tan tonto como parece, pues. Yo saqué mis cuentas y como de repente se me da eso de ser un poco listillo, yo luego digo con el tema. Yo luego digo la revolución. Este es el Hijo de Dios. No, porque yo tengo una cabeza, yo tengo un discernimiento espiritual, yo no soy tan malo y tan perverso como otros. Entonces, yo saqué mis cuentas y yo concluí que tú tienes que ser. Jesús nunca felicita a Pedro por algo que nació de él, sino que para que Pedro supiera que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tuvo que haber recibido una revelación, hermano, especial, única, espiritual, de parte de alguien más. ¿Y de parte de quién viene? Dice el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? ¿Por listo? ¿Por espiritual? ¿Por inteligente? ¿Por astuto en su manera de discernir las cosas? No. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Y qué acaso Pedro no era carne y sangre? Lo que está hablando Jesús no fue algo que nació de tu voluntad humana o que otro humano te lo reveló, porque esta revelación no viene del ser humano, no viene de ti como ser humano de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro eso? El Padre que está en los cielos le reveló al Hijo. ¿Por qué hay sectas que tienen un concepto errado del Cristo de la Biblia? Sencillamente porque a ellos el Padre no le ha revelado al Hijo y ellos están muertos en sus pecados. Ahora volvemos entonces a Mateo 28. Después que el Señor dice que nadie conoce al Padre ni tampoco nadie conoce al Hijo, Él hace una invitación general, hermano, al arrepentimiento. Él ya había hecho muchas invitaciones al arrepentimiento, pero aquí viene una más. Venid a mí, en el 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero hay un asunto aquí, hermano. ¿Todo el mundo viene a Cristo? ¿O todo el mundo ha venido a Cristo? No quieren venir. ¿Por qué no quieren venir? A tener vida eterna en el Hijo. Porque para empezar están muertos, y un muerto no responde. Porque el Padre no les ha revelado al Hijo. Porque no ha ido el Espíritu Santo a levantarlo de la muerte. Pero Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero para que una persona venga reconociendo que está trabajado y cargado, es obvio que ya hubo una obra del Espíritu Santo en él para que haya llegado a ese entendimiento, a esa claridad de que necesita la salvación de Jesucristo. Hermanos, la invitación es general, es para todo el mundo. Pero déjenme leer esto. La invitación, hermano, es hecha abiertamente a todos. Mas, sin embargo, solo responden aquellos que Dios en su soberanía les ha hecho reconocer su bancarrota espiritual. Estos son los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su incapacidad de salvarse a sí mismos por el cumplimiento de la ley de Dios, aquellos que ven que solamente por la gracia y la misericordia de Dios pueden alcanzar la vida eterna. Aunque existe un llamamiento general, Dios a todo el mundo le hace la invitación, a todos, hermanos. Aquí la invitación está hecha a todo el mundo que se sienta en estas bancas. Aunque existe un llamamiento general, no todos responden a este llamado. Es el Espíritu Santo el responsable de dar vida y de traer eficazmente al pecador a los pies de Cristo. Ahora quiero aquí hacer un paréntesis muy importante. Si nosotros no
que el hombre está totalmente muerto, depravado, y que no hay quien busque a Dios, y que no hay justo ni a un uno, sino que está muerto. Ahora, si usted cree que la Biblia, cuando dice que el hombre murió, realmente no lo cree, sino dice, bueno, yo entiendo que ahí dice esto y lo otro, no, pero yo creo que el hombre en el fondo, allá en lo más profundo de su corazón, tiene algo que le hace buscar a Dios. Busca a Dios. Tiene todavía una capacidad. Eso no depende de Dios, eso depende del hombre. No, la Biblia dice lo opuesto, que no depende del hombre, sino de Dios. Pero si usted dice, no, yo creo que es del hombre, si ahí empezó usted mal, hermano, si ahí usted apuntó el cañón y se desvió una media pulgada, cuando esa bala llega allá, usted le va a errar al blanco, hermano. Mira, aquí mirando aquí a cámara. Yo creo que con el dedo ahorita le estoy apuntando derechito. Si mi dedo fuera un cañón, casi ya que le pego a la cámara. Pero se me hace muy fácil desde acá mover un poquito el dedo. Y si yo pudiera disparar algo, hermano, yo veo que la bala podría caer más allá de la hermano, caer. Entre más avanzo, más me alejo de la verdad. Si usted empieza mal entendiendo la doctrina de que el hombre no está muerto realmente como se lo quiere explicar, sino que el hombre, hay algo en él todavía que sí le hace buscar a Dios, de que sí es cierto, está perdido y todo, pero él tiene un afán, una ansiedad de buscar a Dios, y que no es tan malo, sí hay justicia en él, de ahí que empezó mal. Todas sus demás doctrinas, que usted encaje con esto, hermano, serán una catástrofe. Pero si nosotros entendemos que el hombre en Jardín del Edén no quedó privado, ni desmayado, sino que quedó muerto. Como digo, ciertamente, dije, ¿cómo hace fruto? Vas a morir. Vas a morir. Es decir, tú y yo vamos a una enemistad, hermano. El pecador y Dios están enemistados, son enemigos. El pecador aborrece a Dios. El hombre no regenerado no ama a Dios. Si se pero aquí yo no sé por qué el hombre tiene sectas, religiones, porque está buscando su propio Dios, pero no a Dios de la Biblia. Para que el pecador conozca al Dios de la Biblia, es necesario que el Dios de la Biblia vaya y se lo traiga. Es necesario que el Dios de la Biblia le hable y le diga, ven. Y aquí Jesús lo está haciendo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Les está llamando, ¿sabe a quién le está llamando? Le está llamando a aquellos que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había escogido para la salvación y que eficazmente iban a escuchar la voz de su Señor y iban a venir. Porque Jesús mismo dijo en el capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Pero el predicador puede pasar 5 horas hablando en un auditorio y nadie lo sigue, y nadie sigue a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es probable que en ese no esté ninguna oveja del Señor. Pero si ahí está una persona a la cual Dios ha decidido salvarle, cuando escucha el mensaje del Evangelio, viene corriendo en arrepentimiento y sigue esa voz, porque es la voz de su Señor, y la tuvo esperando, pero nunca lo supo. Pero ahí el Espíritu Santo eficazmente lo trae. Si nosotros no entendemos, hermano, que la obra de salvación es una obra meramente de Dios y que no depende de nuestras astucias y de nuestras estrategias, se cae en el gravísimo error que el predicador, el pastor, predique 15 minutos, ahí medio embarradito, y se pase 45 minutos rogando, implorándole al pecador que acepte a Cristo. Y usted no me va a dejar mentir, yo sé que no me equivoco en esto. La gran mayoría de los predicadores que no entienden esta doctrina, sino que son ellos en su doctrina no diocéntricos, sino hombrecéntricos. Es decir, que todo es el hombre, todo depende del hombre. Si yo quiero, la salvación está en mí, si yo quiero me salvo, si no, no. Es igualito como el borracho, que dice, yo sé que soy borracho, recadito y todo, pero cuando yo quiera dejo el alcohol. De verdad, cuando tú quieras. Lo que pasa es que no te das cuenta que eres preso del vicio y no puedes ser libre a menos que Él te liberte. Así es el pecador. Oye, yo escuché el Evangelio, eso depende de mí. Cuando yo quiera dejo mi pecado y sigo a Cristo. Ah, de verdad. ¿Tú crees que de verdad puedes cuando tú quieras? Es que no depende de ti. Es que tú eres un esclavo del pecado. Si el Espíritu Santo no llega a romperte esa cadena y libertarte, tú no puedes venir a Cristo. No depende de ti. Entonces, si el predicador no entiende, él tiene un mensaje de 15 minutos y de 45 minutos a una hora, arma un entorno, le pide al tecladista que venga, que le ponga un ambiente muy bonito, que baje un poquito las luces y empieza a hacer una invitación
¿verdad? Muy romántica, y le empieza a rogar al pecador: ven a Cristo, acepta, ven, y presenta, hermano, a un Dios que le está rogando, implorando, de rodillas, llorándole al pecador que por favor, lo acepte. Porque si no me aceptas, la obra de mi hijo en la cruz no sirvió de nada, fue en vano, fue un desperdicio. Ese es el Dios que el predicador hombrecéntrico predica. Yo no puedo creer, hermano, un evangelio que se predique donde Dios te está rogando a ti como pecador, casi con llanto, Dios rogando y llorando que por favor lo aceptes y que por favor le des algún valor a esa obra, a ese sacrificio de Cristo en la cruz. No, hermano, eso no nos enseña la Biblia. No. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿quién vendrá? Todo lo que el Padre le da. Hermano, aquel número que dice en el libro de Apocalipsis que adoraron a aquella bestia, ¿sabe por qué la adoraron? Porque sus nombres, dice, no estuvieron escritos en el libro de la vida que fue escrito antes de la fundación del mundo. Ese es otro tema que muchos no van a escuchar. Y yo no quiero traer el tema de la elección, porque ya lo hemos enseñado mucho en esta iglesia. La elección soberana de Dios, que Dios escoge a los que van a ser santos. Quiera usted entenderlo o no, le guste o no le guste la doctrina, no la podemos arrancar de la Biblia. Hay una lección. Ahora, que usted no entienda la lección de Dios, es otro tema. Pero aquello que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para salvarse, no se perderá ni uno, hermano. Eficazmente, la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo vendrá y los llamará y aplicará esa sangre de Cristo a esa persona, ni uno más, ni uno menos. El día que el último escogido de Dios entre a la salvación, se acabó y no hay salvación para nadie más. Pero el asunto está aquí, hermano, no es entrar en discusión de ¿será escogido aquel que está allá? Y aquella muchacha será escogida de Dios. No, ese no es el tema, ni te metas en eso. No te conviertas en un hipercalvinista. No, ese no es el tema. Tú no sabes quién es elegido, no. Ese es un asunto que queda en el secreto de Dios. Tú predica el Evangelio. A todos. Todos están invitados. Todos a venir a beber gratuitamente la sangre del Señor. Todos pueden venir a la salvación. Pero, si el pecador no entiende, hermano, si no entiende que es la obra del Espíritu Santo, pasará rogándole todo el tiempo al pecador que venga a Cristo, porque no es el Evangelio. Él no entiende el poder del Evangelio. Dice: bueno, sí, ya prediqué la Biblia, ya prediqué un poco el Evangelio, pero yo tengo que convencer al pecador que tome una decisión. Entonces le hacen todo tipo de ofertas. Si tú vienes a Cristo, esa enfermedad se te va a ir. Si tú vienes a Cristo, esa casa que no le has podido, la vas a conseguir, porque Cristo te la va a dar. ¿Y qué oferta manera? Y le hacen todo tipo de ofertas. Ven a Cristo. Si Él puede convencer que ese hombre se pare de esa banca y venga y haga una decisión, ya metido, según Él, a un hombre más al reino de Dios. Y entonces se le haga un bonito entorno, la música, las luces y todo, para atraerlo. Eso se llama manipulación. Eso no es obra del Espíritu Santo. Eso no es obra del Espíritu Santo. Porque cuando Nicodemo le preguntó al Señor acerca de este asunto del nuevo nacimiento, el Señor le respondió: el viento sopla de donde quiere, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Mientras la predicación se está dando, hay quienes por la obra de Dios, el Espíritu, como un viento, pasó por ellos y les dio vida eterna. Y ni siquiera tuvo que venir aquí, hermano, a repetir el rezo de acerca a Cristo. Nada de eso. Ahí le dio vida eterna. Ahí le dio vida eterna al Señor. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Porque la palabra es lo que hace que la persona cambie. Ahora, ya para irnos en el final, vamos a Lucas 14:15. Mira el llamamiento. Yo quiero hacer esto porque ya no me quedan 5 minutos. Pero antes de leer estos pasajes, es necesario entender esta verdad, hermano. De los incrédulos del mundo, ¿quién quiere ser salvo? Nadie.
¿Quién ama a Dios en el mundo? No, nadie ama a Dios en el mundo. Ya es clara la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni a uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ya está clarísimo, no hay quien busque a Dios, porque son enemigos. Son hijos de desobediencia, dice la Biblia. Hijos de incredulidad. Entonces, si están en tal condición y Dios le hace la invitación a todos, me van a decir que no. Pero si Dios quiere salvar a muchos de ellos, es necesario que Dios haga algo sobrenatural en ellos, de lo contrario nadie se va a salvar. Miren, Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto le dijo alguien al Señor: bienaventurado maestro, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el Señor le da una parábola, le dice de inmediato. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos, dice, no uno, todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, ni siquiera verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, te ruego que me excuses. Otro, convidado al banquete, que no quiso ir. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá. No dijo invita, no dijo invita a nuevos, no, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Eso de mancos en el griego es lisiados. Hermano, ahí estamos otra vez en el grupo. Este grupo de pobres, mancos, cojos, ciegos son los mismos que describió el apóstol Pablo en 1 Corintios 26, lo más vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, lo más poco del mundo. Esos son los mismos que describe en este pasaje a los pobres, a los mancos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y usted dice: ¿qué tiene que ver esto con el llamamiento eficaz? Y que si uno quiere, el otro no quiere, que si el hombre está muerto, no. Hermano, en este pasaje, y voy a ser breve para cerrar, terminar fielmente con la hora. En estos tiempos, hermanos, se dice que en Israel, cuando se hacía un banquete, se enviaba a invitar a muchas personas. Y el día del banquete, antes de llegar a la hora de la cena, se les enviaba otra vez a los siervos del Señor a recordarle: estás invitado al banquete de hoy, por favor, no vayas a faltar, todo está preparado. O sea, si ya están faltando unas horas, hermano, ya mataron los becerros, gordos y no sé qué tanto, habrá en el banquete los manteles puestos. Pero uno dice, aquí no dice que 3 personas rechazaron la oferta, pero hubo quienes sí la aceptaron. No, aquí está hablando del mundo, que el mundo tiene una excusa para decirle a Dios por su mensaje de la oferta del banquete, que aquí banquete, hermano, es la salvación para entrar al reino de Dios. Eso es lo que significa el banquete. Es una parábola para comparar el reino de Dios. No dice que algunos se excusaron y no quisieron, uno que sí, no. Todos, algunos empezaron a excusarse. Solo que la parábola solamente se limita a dar 3 ejemplos de 3 tipos de excusas que el mundo pone. No, el primero dice: bueno, pues es que he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. ¿Qué excusa tan necia, sin ningún sentido? De noche vas a ir a la cena y tú de noche vas a ir a checar una hacienda, la vas a ir a revisar. ¿Quién va a revisar una hacienda de noche? ¿Qué acaso no va a revisar antes de comprar, de traer el negocio? O sea, no tiene sentido la excusa. Sencillamente es una excusa para decirle a la invitación no. Así es el mensaje del Evangelio. Se opone, se invita. No, estoy muy joven, dice. No, es que tengo ocupaciones. No,
el banquete está preparado. Es una deshonra para él, el señor de la casa, lo que invirtió en los banquetes, y tú estás diciendo que no. Ahora dice, vamos, y le dice el Señor enojado, ok, ahora ve pronto a la plaza y a las calles y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Pero ahora aquí es importante, pero eso es importante conocer un poquito de la cultura de Israel, de los judíos. Mira, un rico, hermano, un rico no invitaba a los pobres, ni a los mancos, ni a los cojos, ni a los ciegos a los banquetes. Eso estaba allá tirado. Ese era lo vil de la sociedad, hermano. El rico invitaba a ciertos personajes. Porque para empezar, mire, el pobre, si se le hacía la invitación, para empezar no iba a creer. Fulano me está invitando a mí. Yo soy el más pobre que no tengo ni para comer. No le iba ni a creer la invitación. Yo soy un pobretón, que a mí me están invitando. No, yo no te lo puedo creer. Y el manco, el lisiado, bueno, y aunque yo quisiera ir, yo estoy lisiado, yo por mí mismo, yo no puedo ir. Yo no puedo ir a esa boda. Y el cojo también. Y el ciego, menos. Hermano, estos pobres, mancos, cojos y ciegos son nosotros, que tampoco podíamos venir por nuestra propia cuenta a Dios. Tampoco. Y que también teníamos una excusa, pues es que soy cojo, es que soy pobre, es que soy manco, es que soy ciego. Pero como nosotros rechazamos la oferta, el Señor le dice entonces, que ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Qué es esto de forzarlos a entrar? El primer grupo no puede, porque uno está ocupado, se acaba de casar, con una yunta de bueyes, acaba de comprar una hacienda, tiene una razón por la cual no ir. Y el otro, pues mi condición no me lo permite, no puedo ir. Entonces no puedes tú ni puedes tú, ok. Pero a mí me place a los más pobres, los más vil, más menospreciados de ustedes, que no merecen nada. Sobre ustedes los voy a forzar, no voy a entrar. Pero este forzar, hermano, no significa que Dios mete al cielo a quien no quiere. Es por eso que la teología arminiana, cuando ataca la teología reformada o calvinista, no le entiende, dice, yo no entiendo, dice el arminiano, esa teología calvinista que mete al cielo personas pataleando, que no quieren entrar al cielo y los mete y les cierra la puerta a aquellos que sí quieren entrar. ¿Quién te dijo que hay quienes sí quieren entrar y lo que van a hacer se meten a regañadientas? No, eso no es lo que hace el Señor. El Señor sabe que nadie quiere. ¿Por qué? Porque Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. No hay bueno. Todos a una salguera, todos son inútiles. No hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay quien busque a Dios, sea que sea cojo, manco, pobre, lo que sea, no puedes. Entonces Dios dice, bueno, cuando aquí se lo voy a forzar, está hablando más que nada de un cambio que Dios hace en el corazón de la persona. Vamos a suponer, hermano, que de este lado están los primeros convidados, los que tuvieron todas sus buenas excusas, porque se casaron por es que acabo de comprar un nuevo taller mecánico y tengo que ir a checarlo, a ver si jala bien, a ver si las grúas se levantan. Excúsenme, por favor, no voy a ir. Pero los de acá no tienen medios para ir también, tienen excusas. Pero Dios dice a ustedes, lo que voy a hacer es que en ustedes voy a cambiar su corazón, porque aunque ustedes no quieren, yo quiero llenar mi casa de convidados. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, hermano, que va a la vida del pecador y crea en él el querer como el hacer. Entonces el pecador que no quería recibir a Cristo, que no quería creer en Cristo, de la noche a la mañana está postrado en arrepentimiento y llorando. ¿Pero qué te pasó? No sé, pero es que algo pasó en mi vida. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que el Espíritu de Dios fue y te llamó eficazmente, cambió tu corazón, te quitó ese corazón de piedra, que no podía amar a Dios y era insensible a Dios, y te dio un corazón de carne y te ha hecho hijo de Dios, te ha dado vida, y por eso has venido ahora a Cristo. Fue el Padre que te trajo al Hijo, fue el Hijo que te reveló al Padre, fue el Padre que te reveló al Hijo, fue el Espíritu de Dios que te dio vida estando en ese estado de muerte, porque estabas muerto en delitos y pecado, y de ahí te dio vida. Él puso en ti el querer como el hacer, pero tú veniste de tu voluntad, porque Él creó en ti ese querer y no te forzó. De modo que vas al cielo felizmente y no vas a andar renegando en todo el camino del Señor. Todavía no se me olvida de que me metiste el camino del Evangelio cuando yo no quería. Y hasta el último día de mi vida te voy a reclamar en tu cara que yo no quería. Me vas a meter al cielo, pero yo no quiero entrar. No, eso no
no sucede. Él va felizmente agradecido continuamente, creciendo en santidad y glorificando a su Dios porque un día tuvo misericordia, que negó a Dios, no quería a Dios, pero Dios en su misericordia. Aquí cuando dice fuerza concentrar, es decir, cambia en su corazón, haz algo y tráemelo. Por eso es cuando va al segundo grupo de personas, de los siervos que van a buscar a las personas para traer la cena, no le va a hacer una invitación, dice tráelos, ven por la calle, ven por la plaza y agarra ese pobretón, a ese apestoso, a ese leproso, agárralo y tráelo. Esos somos nosotros, hermano. Usted y yo no queremos venir a Cristo. Es más, usted puede a lo mejor recordar cuántas veces le hablan del Evangelio y digo no. ¿Y qué hace aquí? Si usted no quería, fue la obra del Espíritu. Ahora, ¿está usted enojado porque aquí lo tiene el Espíritu? ¿Está aquí a regañadientes? No, está usted feliz y vive agradecido a su Dios porque hoy cree que Él tiene la salvación. Entonces Dios no está metiendo usted batallando fuerzas al cielo. Usted está feliz, contento porque Dios es ahora. Entonces, eso de que Dios mete a unos al cielo batallando, aun cuando no quieren entrar, y hay quienes sí quieren entrar. Hay quienes sí quieren entrar, pero Dios, que es un Dios injusto, ese Dios calvinista, dice, ese Dios reformado es muy malo. Hay quienes quieren entrar y les detiene la entrada. No, hermano, no quieren. Cuando un ser humano, un pecador, viene rogando en arrepentimiento a Dios, el Señor, yo reconozco mi pecado, perdóname, acéptame como tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame vida eterna. ¿Sabe por qué llegó? Llegó porque Dios está obrando en él. No llegó por su cuenta, llegó porque le han sido libertadas las cadenas del pecado, porque el Espíritu Santo está trabajando en él. Y esa persona que viene a Cristo, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le he hecho fuera. Así que la invitación es para todos, hermanos, para todos que vengan a la salvación de Jesucristo. Si usted está aquí esta mañana, no conoce a Jesucristo, no cree en Jesucristo, yo no sé cómo me entré en el tema si usted es un escogido a Dios o no. Ese no es mi asunto. Lo que yo sí sé, hermano, que si usted rechaza en esta mañana a Jesucristo y no cree en su corazón que Jesucristo le puede dar vida eterna, usted será condenado eternamente. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, usted es un muerto en vida. Aunque el día del juicio no ha llegado, usted ya tiene una condena sobre usted por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el llamamiento eficaz, hermano, es que a través de la predicación de la palabra, Dios el Espíritu, a esas personas que sobreviven, quien quiere tener misericordia, los va a traer eficazmente. Puede ser que se resistan, hermano, pero por eso es que esta misma doctrina se le llama la gracia irresistible. Porque no hay un corazón obstinado que diga, no, jamás en mi vida voy a recibir a Cristo. Yo nunca voy a recibir a Cristo. Además, yo no quiero nada saber de religión ni de evangelio. Pero si el Espíritu quiere hacer una obra en ti, por muy obstinado que sea tu corazón, pero si Dios ha puesto sus ojos en ti, te va a forzar a entrar. Te va a cambiar el corazón, te va a traer. Y aquí vas a estar un día felizmente con lágrimas, dándole gracias porque un día te trajo. Ese es el llamamiento eficaz. Esa es la gracia irresistible de Dios. Yo le pido un fuerte aplauso al Señor si usted cree que el Señor es bueno.